Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente en funciones, muchas gracias por comparecer y muchas gracias por citar a Ben Bella, un héroe de la Guerra de Liberación argelina. Creo que la próxima vez que nos veamos le voy a regalar Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, con el permiso, eso sí, de su ministro del Interior, que a lo mejor está preocupado si lleva usted a cabo lecturas subversivas y a lo mejor le pide a algún comisario de policía que le investigue, si lee usted a Frantz Fanon o a Ben Bella. El problema es que estará usted de acuerdo conmigo, señor presidente en funciones, en que después del acuerdo al que han llegado ustedes en Europa, citar a Ben Bella en sede parlamentaria quizá pues no sea lo más adecuado, por no decirle a usted que quizá tenga usted algo de caradura, citando a Ben Bella después del acuerdo al que han llegado. Yo no voy a citar a Ben Bella ni a Frantz Fanon hoy, bien que me gustaría. Voy a citar el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice algo muy sencillo. Dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en otros países. Señor presidente, en esta Cámara, que es la sede de la soberanía popular, acordamos una declaración que establecía la posición de nuestro país, la posición de España, en la reunión del Consejo Europeo el 17 y el 18 de marzo. Aquella declaración decía, y le cito textualmente: solicitamos que los acuerdos con Turquía contengan garantías de cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos. Dicha legislación exige que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto del refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a derechos económicos y sociales garantizados en la Convención. Con todo el respeto, no sé qué parte de la declaración no entendió. Usted ha dicho aquí en esta tribuna hace un momento: con este mandato viajé a Bruselas. Pues bien, parece que no era un mandato. Finalmente, en el Consejo los gobiernos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea aprueban por unanimidad un acuerdo con Turquía que, hay que decirlo claramente, es una vergüenza. El acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación internacional de los derechos humanos. El acuerdo supone enterrar definitivamente el derecho de asilo en Europa y da la espalda a miles de personas que saben de lo que están huyendo, señores del Partido Popular. Huyen del terrorismo y de las bombas. Terrorismo y bombas de la misma intensidad, con el mismo valor moral que el que sufrió París o el que sufrió Bruselas. Esas personas no valen menos que los europeos, señorías. Se ha tratado de vender este acuerdo como un conjunto de medidas temporales y extraordinarias para preservar el orden público. Sin embargo, hablar de orden público, un término que le encanta a nuestro ministro del Interior, que además de rezar a la Virgen y hablar por teléfono podría leer a Ben Bella y a Frantz Fanon, que no le vendría mal, impone establecer el uso de la fuerza y entender que las vidas humanas son objeto de mercantilización. Y esto no es hablar por hablar. Ustedes han puesto precio a las vidas humanas, 3.000 millones de euros a Turquía. Eso es lo que valen las vidas humanas para ustedes, de muchos europeos. El Gobierno de España en funciones ha desatendido el mandato, que era extremadamente claro, que dio este Parlamento. Señor Rajoy, usted ha faltado el respeto a la soberanía, a nuestro pueblo, votando a favor de un acuerdo que contraviene claramente lo decidido por esta Cámara. Este acuerdo no incluye las garantías mínimas exigidas en la declaración institucional que aprobó por unanimidad la Comisión Mixta para la Unión Europea en sede parlamentaria aquí el 16 de marzo. Se las voy a recordar por si las ha olvidado usted. Este Parlamento acordó oponerse de manera clara a cualquier acuerdo con Turquía que permitiera expulsiones colectivas. Estas expulsiones están prohibidas por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta Cámara, señor Rajoy, exigió que se garantizara el estudio caso por caso de cada persona refugiada,
querría que nos explicara, y esto es una pregunta para que añada usted a las anotaciones que está haciendo, cómo se va a estudiar el caso de cada persona refugiada de manera individualizada en apenas 2 o 3 días, como plantea el acuerdo, con garantías suficientes. Señor Rajoy, ¿cómo va a cumplir este procedimiento con la Directiva Europea y con la legislación internacional de derechos humanos? Me pregunto cómo es posible cumplir con el derecho a abogado y a intérprete, con el derecho a recurrir la decisión del Estado con efectos suspensivos, con el derecho a acceder a organizaciones de derechos humanos que sean agencias especializadas y que no sean los agentes migratorios los que tomen la decisión definitiva sobre el caso de cada persona. ¿Cómo es posible esto en 2 o 3 días, señor Rajoy, como han acordado ustedes en Bruselas? La impresión que tengo, señor Rajoy, es que ustedes han ido a Europa a exportar la peor imagen de la marca España. Ese modelo de devoluciones en caliente que ha sido vergonzoso y que ha situado a nuestro país en la posición vergonzosa de tener que ser denunciado sistemáticamente por organizaciones de derechos humanos. Me hace sentirme orgulloso de ser español nuestra sanidad pública y los profesionales de la educación, pero me hace sentir vergüenza las barbaridades que se han hecho en nuestras fronteras con seres humanos que deberían tener los mismos derechos que los españoles. Es una vergüenza que nuestro país exporte devoluciones en caliente en Europa, señor Mariano Rajoy. Le recuerdo, señor presidente en funciones, que la declaración que establecía la posición de España decía que en las actuales circunstancias Turquía, y esto hay que decirlo muy claro, no es un país seguro. Turquía no es un país seguro. La declaración exigía que Turquía reformara su legislación para respetar la ley internacional y la legislación internacional en materia de derechos humanos y de derecho de asilo. ¿Puede usted explicar, señor Rajoy, a qué compromisos se ha comprometido Turquía? ¿Ha modificado Turquía su legislación en los 3 días que tardó en hacerse efectivo el acuerdo? ¿Puede usted explicarnos cómo es posible que los países de la Unión Europea, que tardaron más de 6 meses en llegar a un acuerdo sobre el reparto de refugiados, hayan tardado solamente 2 días en llegar a un acuerdo con Turquía a cambio de 3.000 millones de euros? Vamos a decir la verdad. Turquía no es un país seguro. La Unión Europea solamente pretende convertir a Turquía en una policía de frontera y al señor Erdogan en un centinela. Eso es lo que han acordado ustedes en el Consejo Europeo. Convertir al señor Erdogan en un centinela que trate de representar los intereses que la propia Europa y las obligaciones que la propia Europa debería tener con los refugiados. Turquía ha sido denunciada sistemáticamente por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales tan poco sospechosos de radicalismo como Amnistía Internacional o como ACNUR, por devolver a personas sirias o iraquíes a sus países de origen, vulnerando el principio de no devolución, exactamente lo que esta Cámara parlamentaria dijo que no se podía consentir. En el acuerdo no aparece ninguna garantía expresa para que Turquía respete ese principio. Esa cláusula estaba en los primeros borradores del acuerdo. ¿Puede explicar, señor Rajoy, por qué ha desaparecido esa cláusula? Turquía ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en más del 93% de los casos en los que ha sido denunciada. Y actualmente en la frontera turca hay unas 200.000 personas desplazadas que residen en campos de concentración con condiciones atroces, sin agua potable ni saneamiento, con riesgo de secuestros y sin posibilidad de registrarse por miedo a ser devueltos a Siria. Señorías, quiero dirigirme a todos ustedes, pero en especial al señor Sánchez. En España hace falta un gobierno comprometido con el derecho de asilo y con los derechos humanos. Y le digo con toda humildad, quizá eso no sea posible cuando se llega a acuerdos con los que querían negar la tarjeta sanitaria a personas que solamente estaban huyendo de la pobreza, señor Sánchez. Quizá, señor Sánchez, en ese acuerdo, con más de 200 propuestas, ustedes hubieran podido tener la oportunidad de decir algo sobre el derecho de asilo, pero parece que el señor Girauta dice que de ese acuerdo no se puede tocar ni una coma porque se levantan de la mesa. Pues bien, yo le digo, con intolerantes, con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos, es muy difícil hacer un gobierno progresista, señor Sánchez.
Es urgente abrir vías legales y seguras de entrada a nuestro país y a la Unión Europea. Es urgente establecer la posibilidad de solicitar el asilo en embajadas y consulados de terceros países. Todos vimos, y no se ría, señor Floriano, la imagen de un niño ahogado en la playa. La imagen de ese niño es consecuencia de la política europea que no permitía a su familia solicitar el derecho de asilo en embajadas o en consulados de la Unión Europea por culpa del protocolo Dublín III. Hace falta que nuestro país deje de llorar lágrimas de cocodrilo y exija en la Unión Europea que se respeten los derechos humanos y que se respete la legislación internacional en materia de derecho de asilo. Tenemos que reformar nuestro sistema de asilo y asumir un mayor compromiso en la acogida de personas refugiadas. Actualmente el nivel de concesiones de estatuto del refugiado es muy bajo y hay casos que se quedan en los cajones esperando a poder ser denegados. Eso es algo intolerable en un Estado de Derecho. Es imprescindible mejorar los programas de acogida y garantizar que todas las personas refugiadas tengan todos los derechos. Y todos es todos, señor Rivera. La sanidad, la educación, una vivienda digna y adecuada. Permítanme terminar con una reflexión del Roto. La altura moral de los países es inversamente proporcional a la altura de sus vallas. Ojalá pronto tengamos un gobierno en España, señor Sánchez, que esté a la altura de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor